ido a Ushuaia y he ido a Corrientes, bueno, a diferentes. Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Estamos dando comienzo a la charla de cierre de las 8ª jornadas de extensión universitarias de la universidad. Nos va a acompañar para cerrar este espacio Alfonso Torres Carrillo. Él es educador popular, investigador social colombiano, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, especialista en Sociología Política de la Universidad de Santo Tomás, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Es autor de varios libros, numerosos artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación alternativa. Y acá le voy a agregar, es también referente nuestro en nuestra Facultad de Ciencias Humanas y pertenece a la bibliografía de varias cátedras. Así que, Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. La palabra es tuya. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues para mí pues me lleno de orgullo de saber que pues lo que uno piensa, escribe, investiga también puede aportar a otras personas, a otras, digamos, mundos académicos. Entonces eso me pone en una mayor responsabilidad para lo que me pidieron hoy que compartiera con ustedes. Pues yo, junto con otras personas, hemos contribuido a la construcción de toda una propuesta metodológica que llamamos la sistematización de experiencias. Entonces voy a referirme a ello. Preparé una presentación que entonces voy a compartir. Esperamos que todo salga bien. Y si están viéndola. ¿Alguien me podría confirmar si se está viendo la presentación? Sí, Alfonso, la estamos viendo bien. Ah, bueno. Entonces, yo, como ustedes lo vieron en la invitación, en lo que va a desembocar la charla es mirando un poco también como algunos desafíos y retos de la sistematización en este momento, pero pensando que muchas veces en estas conferencias amplias, no todo el mundo está familiarizado con la metodología. Un primer momento va a ser como una mirada panorámica de en qué consiste, diríamos, esta metodología. Inicialmente, yo les diría, claro, la sistematización, digamos, es una metodología que surge en América Latina y que básicamente ha tenido como finalidad el valorar, el restituir, diríamos, reconstruir e interpretar prácticas individuales o compartidas que consideramos valiosas y que queremos, diríamos, compartir con otros y que también los conocimientos que generamos en ella, pues pueden también aportar tanto a la propia práctica como a otras. Entonces, lo primero que habría que decir es que esta metodología, como todas las otras, porque muchas veces hay cierto fetichismo, diríamos, con respecto a las teorías y las metodologías que utilizamos en el campo investigativo. Es decir, a eso se suma cierto, diríamos, cierto colonialidad del saber, en la medida en que, por ejemplo, nosotros acá en el hemisferio sur, la relación que tenemos con las teorías, con las metodologías, en la mayoría de los casos, es teorías y metodologías que se han producido, digamos, en el norte geográfico y epistémico, y que nosotros de pronto las retomamos así, digamos, como un objeto así intocable, venerable. Y lo que habría que decir es que todas las teorías, igual que todas las metodologías, son construcciones históricas. Vaya, pensemos en la etnografía, pues que en su más de un siglo y medio de existencia, pues ha tenido diferentes variables, diferentes tendencias, enfoques. Entonces, lo mismo sucede con la sistematización. Aquí el mérito es que, con la investigación, acción participativa y otras metodologías, surge nuestro continente y entonces eso nos debe llevar a pensar que surge no por casualidad, sino surge respondiendo a unas preguntas, a unas necesidades de conocimiento que, si bien tienen, diríamos, su propia historicidad, pueden hacer resonancia en lo que hoy estamos buscando. Entonces, habría que decir al respecto de eso. Básicamente, la sistematización, diríamos, surge también en esta oleada que vive América Latina,
diríamos, más o menos de finales de los años 60, comienzos de los 70, en la que así como en el mundo se estaban dando, diríamos, muchas revoluciones, movimientos de liberación nacional de las colonias africanas, asiáticas, el movimiento estudiantil francés en Estados Unidos, los movimientos también sociales en América Latina, ese periodo de agitación va a coincidir también con que en algunos campos de profesionales y de, digamos, del conocimiento también van a haber como cuestionamientos. Uno de ellos fue, lo que aparece ahí el primero, el trabajo social o promoción social, lo llaman en otros países, y es que esta disciplina, esta profesión, si bien tenía en cada uno de los países unos antecedentes más ligados, digamos, a la caridad cristiana, a la beneficencia, básicamente se institucionaliza como campo profesional en la segunda mitad del siglo XX, muy de la mano de las políticas desarrollistas que pues se implementaron, diríamos, después de la Segunda Guerra Mundial en nuestro continente, y esa profesión pues llegó un poco muy influida, diríamos, por el modo de entenderse y hacerse en Estados Unidos. Pero lo que era, digamos, más preocupante en ese momento, en los 70, era que las teorías que se utilizaban, digamos, en el trabajo social, provenían incluso de fuera de, de otros campos disciplinares, o sea, de la sociología, de la psicología, de la economía, de la administración, y entonces se suponía que ese profesional lo que hacía era como en buena medida aplicar esas teorías y esas incluso construcciones provenientes de fuera. Entonces, en un movimiento que se dio en el trabajo social en los años 70, que se autodenominó de reconceptualización, de crítica, precisamente a esa dependencia, no solamente, diríamos, geopolítica con respecto a Estados Unidos, sino también una dependencia, digamos, epistémica con respecto a otras disciplinas, dieron su grito de emancipación y dijeron, nosotros tenemos que construir nuestras propias teorías. ¿Desde dónde? Desde nuestra propia práctica. Entonces, ellos son los primeros que acuñan la expresión sistematizar. Sistematizar la práctica para producir la teoría propia, digamos, del trabajo social. Entonces, diríamos, en términos generales, si bien allí estuvo una idea, digamos, muy poderosa, ya en el campo de trabajo social, salvo 2 o 3 autores que escribieron algo al respecto, pues esa metodología quedó ahí, diríamos, un poquito huérfana, quedó planteada, diríamos, pero no desarrollada. Ya en los años 80, vamos a encontrar en otros campos, como otro campo que había también crecido muy de la mano de las políticas desarrollistas, que había sido la alfabetización y la educación de adultos, que ustedes saben, se veía el analfabetismo como un obstáculo al desarrollo y entonces en diferentes países se generaron programas, campañas de alfabetización. ¿Sí están viendo? Veo aquí que pasó algo. Continúa la misma Ah, bien, pantalla. sí. Sí, en el caso de mi pantalla se había difuminado. Oh, ¿qué pasó? Bueno, tocará estarla moviendo para... Bueno, entonces digamos, a comienzos de los años 80, en los diferentes países de América Latina, habían diferentes, digamos, prácticas, experiencias, proyectos de alfabetización, de educación de adultos, digamos, de las tendencias más variadas, desde las propuestas iniciales que se llamaban de educación fundamental de adultos, otras que se llamaban educación funcional de adultos, con toda la influencia de Freire han surgido propuestas de alfabetización concientizadora, problematizadora, y a su vez, pues todas las combinaciones posibles. Entonces allí un grupo de investigadores mexicanos, liderado por Pablo Latapí, dijo, bueno, es necesario, se utilizó la palabra sistematizar, diríamos, como esa pluralidad de experiencias para darnos una idea, diríamos, de qué es lo que está pasando hoy con la sistematización. Entonces ellos llamaron sistematización básicamente como una manera, digamos, de organizar, de ordenar la información dispersa que había de esas prácticas y lo que diseñaron fue, diríamos, unos formatos que tenían el presupuesto de que todas las prácticas, digamos, de alfabetización tenían unos elementos comunes, digamos, sus objetivos, sus materiales, sus contenidos, sus metodologías, y diríamos, mandaron a toda América Latina esos formatos, la mayoría de las personas que lo recibió lo devolvió y ellos dijeron, miren, en la educación de adultos y en la alfabetización está pasando esto, hay estas 4 tendencias, estos enfoques. Entonces ahí ve la palabra sistematización se utilizó fue más para dar cuenta organizada de un conjunto, diríamos, disperso de información sobre un campo.
Pero ¿por qué es que en ambos casos llamaron sistematización? Porque en esos años 70, comienzos de los 80, todos ustedes son más jóvenes, bueno, yo tampoco viví eso, estaba muy fuerte como una idea de el enfoque de sistemas. Veo, hoy vuelve a darse en otros términos, como lo de Maturana y todo, o de Luhmann, bueno, pero en ese momento se llamaba la teoría general de sistemas y era la idea de que cualquier campo de la realidad podía verse como un sistema, es decir, como un conjunto ordenado, organizado, digamos, de relaciones, y meter en sistema algo era como visibilizar ese orden, esa organización. Entonces, por eso un poco es que la expresión sistematización quedó ahí. A mí ya no me gusta mucho, es como fría algo, pero ahí está. Ya luego en el campo de la educación popular, en el que ya ahí sí varios de nosotros participamos allí más activamente, Oscar Jara, yo, bueno, Sergio Martín en Chile. Entonces, allí, ¿qué pasaba? Entonces, allí simultáneamente van a aparecer varias cosas. Uno es que precisamente Sergio Martínez y Néstor García Huidobro, que habían participado del proyecto este general de educación de adultos que les decía, cuando vuelven a Chile o desde Chile dicen, miren, acá muchas de las experiencias y proyectos que hay comunitarios se autodenominan de educación popular y esta educación popular ya, diríamos, hay que verla no solamente como una práctica, diríamos, operativa, sino, diríamos, unas prácticas educativas con un sentido claro, con unas intencionalidades, en términos generales, esos equipos, esos grupos que hacen educación popular hacen unas lecturas de realidad determinadas, organizan, diríamos, unos sentidos de lo que hacen, despliegan unas prácticas. Entonces ellos ya entendieron la sistematización, diríamos, aún con la idea de un modelo previo, entonces ya idearon como un esquema para analizar eh, proyectos, prácticas de educación popular, y ellos hacen un famoso trabajo en 82-84 en Chile que se llama como sistematización de 100 experiencias de educación popular. Entonces ya era un avance en ese sentido de mirar ya como más en detalle esas experiencias, pero aún eran, digamos, lecturas que se hacían desde fuera, desde investigadores, como, digamos, comprometidos, solidarios, pero eran de fuera. Ya un poco en la generación mía, que somos personas que estamos como si haciendo educación popular en los años 80, también pasados 5 o 10 años de nuestro quehacer, generalmente se daban estas reflexiones. Decíamos, bueno, nosotros comenzamos a trabajar en esta villa, mirando cómo se organizaba la gente en torno, no sé qué, a una biblioteca como la popular, a un proyecto de educación, no sé qué, cooperativo, con la intención de generar transformación, de generar organización, y de pronto pasados esos 5 años, no necesariamente habíamos generado todas las grandes transformaciones que nos imaginábamos, pero sí reconocíamos que allí se habían dado cambios y transformaciones que merecían ser reconstruidos. Y dos, que era lo que más nos llamaba la atención también, era que si bien varios de nosotros que estábamos en esas prácticas éramos estudiantes universitarios o ya profesionales, sabíamos que en esa práctica habíamos generado una serie de saberes e incluso conocimientos muy valiosos que no eran los que aprendíamos en la universidad y que teníamos, diríamos, que recuperarlos. Entonces, ahí también nace ese otro sentido de la sistematización como reconstrucción de procesos, digamos, de acción social y recuperación de sus, digamos, de sus sentidos y especialmente de sus saberes producidos. Entonces, podríamos decir ya, digamos, a comienzos de los años 90, circulan diferentes maneras de entender la sistematización. Por ejemplo, en Centroamérica se había generado toda una red, la red Alforja, de centros de educación popular, pero que también habían ido construyendo su propia metodología de sistematización, entendida como recuperación de esas experiencias y de, digamos, una conceptualización sobre ellas para comunicarla a las otras. Igualmente, estos amigos chilenos, especialmente Martinic, había seguido trabajando el tema de sistematización y había generado unas elaboraciones muy interesantes, ya ligadas, digamos, a una perspectiva, digamos, muy hermenéutica. Es decir, para él, lo más importante de una práctica, de un proyecto de educación popular, era todo el sentido que se había venido generando. O sea, no le importaba tanto cuántos estudiantes había o cuáles eran los contenidos, sino cómo en esa experiencia se han configurado unos sentidos que merecen ser, digamos, atrapados e interpretados. Incluso él va a dar en algún momento una definición muy bonita de sistematización, que es la siguiente. Dice, bueno, en últimas, una experiencia, un proyecto colectivo,
no es más que una conversación permanente de un grupo de personas en torno a lo que están haciendo, quieren hacer, encuentran como avances. Y la sistematización sería una nueva conversación que generamos, reconstruyendo esas conversaciones y diríamos provocando otras nuevas. Entonces, por ejemplo, para mí lo de Sergio me influyó mucho, es decir, era, uy, por ahí es, pero de todos modos yo decía, seguramente, aún con el peso de ese clásico objetivista, yo decía, no, pero es que a las prácticas también hay que recuperar su, digamos, los procesos, las dimensiones, las cosas concretas que también se han hecho. Entonces, ya diríamos en los 90, la sistematización ya se venía ya constituyendo, diríamos, como un campo, diríamos, un campo donde habían diferentes posiciones, mucha literatura, libros, cartillas, manuales de metodología, y a finales de los 90 se hace un encuentro del CEAL, lo fomenta, en el que nos encontramos varios de los que habíamos venido escribiendo y haciendo cosas, y eso fue muy clave porque nos permitió, diríamos, intercambiar también de nuestras elaboraciones, y de ahí en adelante, si que hubiera habido un pacto ni nada, digamos, en este siglo ya la sistematización en sus diferentes, digamos, modalidades tiene una serie, digamos, de presupuestos y elementos comunes. Y es un poco la que empieza a ser recogida, ve, actualmente por otros campos diferentes a los que le dieron origen. O sea, ya no solamente está en la educación de adultos, en la educación popular, en el trabajo social, sino también ve, por ejemplo, en el caso de ustedes, la extensión universitaria. En varias universidades, por ejemplo, ahorita en Colombia es muy común que en las maestrías de educación, de ciencias sociales, ven cursos de metodología porque aparece clave. Pero también en algunos países, los profesores y profesoras de educación básica, media, o sea, de la educación básica, acuden a la sistematización cuando quieren recoger sus innovaciones pedagógicas. Entonces, hoy diríamos, la sistematización es un campo, diríamos ahí, que por eso es que nos invitan a cerrar un evento como este. Eh, con lo que he dicho, ya haría como ya un avance de esto que voy a decir ahora. Y es de todos modos, en la medida en que la sistematización se asume como una modalidad de producción de conocimiento, pues eso tiene, diríamos, unos supuestos y unas implicaciones, diríamos, epistemológicas, que no, claro, como nació en un campo más práctico, pues no era la preocupación inicial, o sea, en cada lado nació respondiendo, diríamos, a preguntas, digamos, políticas y prácticas. ¿Cómo construir una teoría propia para nuestra profesión? Dos, ¿cómo leer de conjunto, un conjunto de experiencias en un campo social específico? Tres, ¿cómo recuperar las transformaciones y los saberes en torno a proyectos y prácticas específicas? Bueno, entonces, yo en algún momento hice un artículo que fue como muy controvertido y era diciendo, así porque precisamente la CEAL había contratado a una persona que hizo un estado del arte de la sistematización, año 95-96. Y entonces esta persona, el trabajo era extraordinario, pero una de sus conclusiones decía, bueno, hay varias modalidades, como decir, variaciones metodológicas, pero en últimas, el fondo común de todas estas metodologías es el método dialéctico. Entonces, claro, habían algunos corrientes que sí explícitamente decían eso, o sea, nuestro enfoque, incluso hablan de concepción metodológica dialéctica, todo el equipo de amigos de Centroamérica, de Alforja. Pero otros sentíamos que los referentes desde los que orientábamos la sistematización y la entendíamos no eran solo dialécticos, sino también diríamos hermenéuticos, interpretativos. Bueno, entonces allí lo que mostrábamos y mostramos en este momento es, no basta con decir sistematización, porque es posible que detrás hayan diferentes, no tanto definiciones de sistematización, sino comprensiones epistemológicas diferentes. Ve, muchas veces a mí me ha pasado en que me invitan, no sé qué, a una universidad, a una maestría, a hablar de sistematización, y entonces no falta el que pregunte, sí, yo tengo mi computador dañado, ¿usted me podría ayudar aquí a repararlo? Entonces, desde eso, bueno, que eso no tiene que ver. Pero muchas ideas de sistematización son, diríamos, muy simplistas. O sea, es como ordenar, llenar cuadritos, dar información organizada de algo, ya eso es sistematización, ¿no? Eh, en algún momento, por ejemplo, unas colegas también trabajadoras sociales también que aportaron muy fuertemente en el trabajo social, ellas decían, no, la sistematización es básicamente analizar prácticas y proyectos utilizando el método científico. Y entonces ellas organizaban ahí una metodología como, diríamos, científica de la sistematización.
digamos, como neopositivista, digamos. Entonces, hoy diríamos, claro, y están todas estas perspectivas, diríamos, más interpretativistas, cualitativas, hermenéuticas, cuyo peso está en reconstruir los sentidos, los significados, los saberes de este plano, diríamos, más subjetivo de la experiencia. Otros decimos, pero eso habla un poquito de complementariedad. Creemos, en cada caso, ustedes seguramente lo vivirán allá en sus experiencias, en cada caso, cada equipo que decide sistematizar una práctica, pues también, diríamos, decide dónde poner los énfasis, pero ahí lo clave es no perder, diríamos, esa mirada holística, es decir, que no podemos pensar positivistamente. O sea, que yo quiero, por ejemplo, hay muchas personas que dicen sistematización a cosas que son realmente son evaluaciones. Dicen, no, que queremos sistematizar el impacto de este trabajo sobre la población. Pues eso se pregunta es interesante, pero se resuelve más fácil con una evaluación de impacto. O sea, la sistematización no apunta necesariamente a eso. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, bien, tan bonito esto de la sistematización, pero detrás tiene unas ideas y el que se mete en eso tiene también que mirar que tiene que, digamos, problematizar sus propios supuestos, digamos, epistemológicos sobre el conocimiento, si no la gente lo ve como, ay, sí, que es una herramienta que me va a ayudar a esto, como algo, un instrumento, como decir. Entonces, no, decimos, no, es más que eso. Entonces, desde nuestra perspectiva, la sistematización, diríamos, pertenece a dos tradiciones que se cruzan, que son la tradición crítica, diríamos, de investigación, y la tradición, diríamos, interpretativa, hermenéutica. ¿Por qué lo primero? Porque la sistematización, como lo vimos en sus orígenes, nace muy, diríamos, en un contexto y con un sentido, diríamos, político. ¿En qué sentido? Es decir, en reivindicar, por ejemplo, unos conocimientos, unos saberes subyugados, por ejemplo, de profesiones como el trabajo social o el quehacer docente, eh, profesoral, digamos, que muchas veces ese conocimiento no es valorado y dice, no, vamos a luchar para que ese saber se vuelva más potente, pero igualmente valorar el saber producido en las experiencias sociales, en los movimientos, en las prácticas sociales, en la práctica de educación popular, que para el mundo científico clásico eso no tiene valor. Entonces, también, porque claro, en el caso nuestro, también diríamos colombiano, pero siento que también en varios países de América Latina, nosotros teníamos ahí al ladito pues toda la investigación acción participativa, pues Orlando Falsborda pues había sido, en el caso de mi generación, nuestros maestros y cómplices en todas estas cosas de educación popular y todo. Entonces, esa idea de lo participativo, esa idea de una producción de conocimiento para la transformación, pues estaba allí. Entonces, claro, de entrada nosotros decimos la sistematización, pues al igual que esas otras metodologías y tradiciones críticas de investigación, pues no es que digamos en primer lugar como en el tiempo, sino eh, eh, tomamos distancia con las maneras convencionales, diríamos, de investigación, especialmente no por de per se, ¿no? Solo, no por moda o algo, sino porque los supuestos que están detrás de la investigación más institucionalizada, pues los tenemos en sospecha. O sea, la idea, por ejemplo, de universalismo, de objetividad, de neutralidad valorativa y política, de separación entre teoría y práctica. Eh, Precisamente la sistematización, igual que en la investigación acción participativa, se basan en esos presupuestos también epistemológicos de interacción entre sujetos, de profunda contextualidad, de opción y compromiso de los investigadores, digamos, con los contextos y poblaciones con las que trabajan. Es decir, hay otros supuestos que de todos modos sí estarían en esta perspectiva, diríamos, de que el conocimiento no es neutro, sino que el conocimiento, la investigación empodera a unos actores, es decir, o reproduce o transforma relaciones de poder. La sistematización también produce un conocimiento que, digamos, puede contribuir a estos procesos, diríamos, emancipadores, de cambio social, de transformación. O sea, no es un instrumento ahí neutral. Y también, diríamos, la sistematización busca generar comprensiones también, diríamos, críticas de las realidades sociales, reconocer allí sus tensiones, sus conflictos, sus relaciones, diríamos, de ese encubrimiento ideológico, de subjetividades construidas desde el poder. Y también, diríamos, al igual que estas perspectivas, también tiene, digamos, como su lado optimista de que es posible desde el conocimiento también, diríamos,
contribuir al cambio social y todo eso. Pero también, diríamos, la sistematización fortalece a una familia más chiquita de la tradición crítica, que es toda esta tradición participativa, que es la que nos referíamos, que ahí estamos pensando en un conjunto de metodologías, estrategias de producción de conocimiento, que tienen como rasgo principal involucrar a la gente no especialista en la producción de conocimiento sobre su realidad o sobre sus prácticas. Es decir, un poco no la idea de que hay unos que son investigadores sociales e investigan a los demás, sino que cualquiera de nosotros, el profesor de agronomía que adelanta una práctica muy clave con sus estudiantes, puede también hacer esa sistematización de su práctica, o el conjunto de estudiantes de enfermería que trabajan en una villa, pueden, bueno, y ustedes pueden. Y como les decía, entonces este referente participativo tiene un punto, digamos, de arranque, que pues fue el trabajo de Orlando Falsborda, pues en los años 70 con campesinos, ¿ves? En una zona, también una región campesina, ya era una zona ganadera, como la de ustedes, pero donde, no sé, que seguramente ya también, donde había unos problemas de concentración de propiedad de la tierra muy grande y una cantidad de campesinos que o no tenían tierra o que muchos de ellos eran indígenas y que les habían destruido sus resguardos, sus formas colectivas de tierra, y pues esa investigación se dio en ese contexto, digamos, de lucha de estos campesinos, y pues por eso es que, digamos, ganó como una serie de rasgos que son los que aparecen ahí al final, unos principios que los va a formular de Falsborda, pero que los compartiríamos también desde otras metodologías participativas. O sea, uno es esa articulación en vez de separación entre producción de conocimiento y prácticas sociales. En el caso de la sistematización es más radical porque es conocimiento sobre y desde las prácticas sociales. Ahí en el caso fundacional ellos pensaban era, generamos conocimiento para aportar a las prácticas sociales. Acá es, generamos conocimiento sobre y desde las prácticas sociales. Dos, esa preocupación permanente de que la investigación debe propiciar también de que todo el mundo, digamos, aporte y pueda ser clave en las decisiones del proceso de investigación. Eso es lo participativo. ¿Quién toma las decisiones a lo largo de un proceso de investigación? Pero también esa idea de que el que asume el rol, por ejemplo, de investigador en algunos momentos, pues a los otros los ve también como sujetos, portadores de saber, de sentido, y no objetos o informantes, y por tanto, estas metodologías tienden a ser dialógicas, es decir, darle un valor al saber previo, más aún cuando se habla de sistematizar la experiencia de la gente, pues cómo voy a recuperar su experiencia si no propicio contextos de conversación, de habla, de escucha, y allí eso se da. Y también, esto que ya insistía, también de la tradición crítica, que es, pero en este caso es más marcado, una intencionalidad formativa, es decir, estas prácticas, por ejemplo, realizar una sistematización, sea en un contexto universitario o escolar o comunitario, pues se busca también que la gente que se involucra, pues se forme, digamos, aprenda cosas en varios campos. Y también, pues, que eso, pues, en últimas fortalezca el proyecto, la práctica, el programa que se está sistematizando. Y en el mejor de los casos, sí estamos convencidos que la sistematización también puede aportar a la generación de conocimiento, diríamos, más general, digamos, de más allá de la experiencia o la práctica que está sistematizando. Para el caso colombiano, tenemos, como decir, varios campos en los que hemos aportado, es decir, de hacer sistematizaciones sobre prácticas de educación popular, desde allí se ha contribuido a la conceptualización de ese campo. En el caso, por ejemplo, lo que yo más he acompañado, que es sistematizaciones sobre procesos organizativos comunitarios y populares en contextos urbanos, allí se han ido construyendo con las organizaciones y con otras personas, digamos, lo decimos sin duda como decir elementos teóricos para completar también esa realidad. Entonces, como para decir, también esa promesa de la sistematización como aportar a la práctica es posible, pero claro, requiere también de digamos, unos procesos intencionales. Y finalmente también diríamos la sistematización la entendemos como una investigación interpretativa, por ello que ya hemos dicho, pero aquí lo retomamos. Entonces, nosotros reconocemos que un proyecto, una práctica, digamos, tiene una riqueza, una densidad, no la podemos ver con ojos positivistas,
de es que voy a mirar estas tres variables de la práctica, sino no, la práctica en su conjunto comporta simultáneamente elementos, diríamos, contextuales, históricos, relacionales, culturales, intersubjetivos. Yo no puedo dejar por fuera algo, ¿no? O sea, yo no puedo sistematizar un proyecto haciendo abstracción del contexto, o no interesándome en las relaciones o los conflictos que se dan allí, o desconociendo, diríamos, los sentidos, los significados, los saberes que están allí. Entonces, esa importancia que le damos a lo contextual, a los procesos, a las dinámicas de producción de sentido, a los elementos intersubjetivos, pues nos pone muy, y eso diríamos fue lo que nos pasó, muy en diálogo en lo que se ha llamado esta tradición de investigación cualitativa. O sea, claro, eso implica, por ejemplo, valorar lo que hemos dicho ya insistentemente, los saberes, la experiencia de la gente. La experiencia entendida precisamente como aquello que le deja a alguien pasar por un proceso, por una práctica. Acá, ve, aquí ustedes van a notar, a diferencia de otros textos sobre sistematización, nosotros distinguimos entre práctica y experiencia. La práctica es el proceso, el proyecto, lo que, digamos, eso que vamos a reconstruir, a interpretar, y la experiencia de los que han pasado por allí, pues es la fuente principal, diríamos, desde la cual reconstruimos la práctica, pero no es lo mismo. O sea, no basta con mirar cualquier diccionario de filosofía, práctica y experiencia son dos cosas diferentes, pero en muchos discursos sobre sistematización se mezclan ambas cosas como si fuera lo mismo y eso puede tener implicaciones también metodológicas complicadas. Y por eso es que incorporamos varios de los criterios, digamos, de la investigación cualitativa. Entonces, le damos mucha importancia a esta dimensión, digamos, de sentido simbólica, de significado de las prácticas. También, los modelos, los diseños de la sistematización, digamos, son flexibles, son reflexivos, no son unos rígidos, digamos, diseños, sino que en cada caso, pues, tienen que recrearse. Y también diríamos, al igual que parte de la tradición cualitativa, pues en la reconstrucción de esas prácticas acudimos, digamos, por ejemplo, digamos, a perspectivas conversacionales, pues entrevistas individuales, colectivas, conversatorios, tertulias, interactivas, talleres, paseos, recorridos y expresivas. ¿Por qué? Porque precisamente para captar esa experiencia de la gente, pues toca acudir, digamos, a múltiples posibilidades de producir de ese conocimiento. Y diríamos, un elemento común de la sistematización, digamos, con algunas reflexiones contemporáneas, es que la centralidad de la práctica, diríamos, ve, por algo es que cuando comenzó, si ustedes ven los textos por ahí de los años 70, con estos de los 80, se hablaba de la sistematización de la práctica. Ya después, por ahí en los 80, empezamos a hablar de sistematización de experiencias y más o menos no siempre lo volvimos objeto de reflexión, sino pues nos parecía más bonito y todo porque, claro, la experiencia toca, ¿ve? Toca más significativa. Pero, diríamos, a diferencia de eso que estamos nosotros como logrando, lo que ha pasado, digamos, con las ciencias sociales más institucionalizadas, y lo dice Boaventura de Sousa Santos, es que pues han generado una forma de producción de conocimiento, diríamos, valiosa. Sería absurdo decir que la ciencia social, los métodos convencionales aportan, claro. El problema es que esa manera de entender las ciencias sociales desconoce los saberes y las formas de producción de conocimiento que se dan por fuera de ella. Es decir, por eso es que llama Boaventura abismal, crea un abismo entre la ciencia y el conocimiento, diríamos, de la gente, de las sabidurías populares, el conocimiento que generan los movimientos sociales. Acá, diríamos, en la sistematización, igual que en las perspectivas participativas y críticas, más bien las participativas se le da una importancia grande, hemos dicho, a la práctica, a la experiencia, a los saberes generados en esa práctica. Está todo diríamos, ese referente, digamos, que viene de la tradición marxista crítica, heterodoxa, pues de Gramsci, de valorar, digamos, la praxis como esa, digamos, esa articulación permanente entre acción y reflexión, entre conocimiento y acción, entre, ¿qué tanto será que él resultó llamando al marxismo como filosofía de la praxis? Y que Freire llamara inicialmente a su propuesta también pedagogía de la praxis, que Falsborda hablara de sociología de la praxis. Es decir, esa idea de praxis es clave.
Pero ahí sí, como lo planteó Falsborda ya ahora, ya de muy mayor, ya cuando era muy grande, antes de morirse, él decía, además de la praxis debe estar la phronesis, que es, digamos, la sabiduría, el criterio, el saber tomar las decisiones porque eso es muy clave en las prácticas y por tanto también en la investigación. Entonces, igual, pues, leo la última línea, esa importancia de la práctica social converge en la sistematización en la medida en que desde sus orígenes, diríamos, la sistematización se ha referido a prácticas, a procesos, a proyectos, a programas que se dan, diríamos, en el contexto, diríamos, de los movimientos sociales o, como es el caso, me imagino acá de lo de extensión social, en esa relación entre el mundo universitario y el mundo, diríamos, sí, de lo social, de lo comunitario. Entonces, con todo lo dicho, voy a apostar un poco como a decir cómo entendemos nosotros la sistematización hoy. Entonces, llamamos la sistematización de la perspectiva interpretativa crítica, ¿no? O sea, como para que ya esas palabras no suenan huecas, sino es que... Entonces, para nosotros la sistematización es una modalidad de investigación participativa. O sea, no es un instrumento, una herramienta. En algunas formulaciones iniciales en los años 80, algunos colegas distinguían entre sistematización e investigación, pero porque el referente de investigación era esta investigación positivista del método científico, entonces decían, no, la sistematización no es investigación. Para nosotros la investigación es una forma de investigación. Por una parte, porque hoy se ha, diríamos, desdibujado ese mito del método científico como la, el camino inefable de producir verdad, que eso en las mismas ciencias de la naturaleza está, digamos, en sospecha. O sea, claro, hay gente que investiga siguiendo, digamos, esos procedimientos que estandarizaron a comienzos del siglo XX unos filósofos, pero incluso en el mundo, por ejemplo, hoy de la investigación de punta biomédica y todo, pues coexisten diferentes formas de hacer investigación. El cacharreo llaman algunos, o sea, también, o sea, hay muchas formas. En el campo de lo social más todavía. O sea, no es lo mismo, ustedes ve ahí compartiendo las facultades que están allí presentes, pues no es lo mismo como trabaja el antropólogo, que como trabaja el sociólogo político, como trabaja el trabajador, o sea, nadie puede decir, bien, este es el método que todos deben seguir. Entonces, por eso, decimos sin miedo, la sistematización es una, no la, ni la por encima de, no, es una forma de producción de conocimientos sobre las prácticas, pero no solo sobre las prácticas, sino desde la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Por eso viene lo de la experiencia. Es decir, es posible generar conocimiento sobre una práctica social a partir del saber y digamos, los significaciones de las personas que han participado en ella. Pues creemos que sí. Por eso tiene unas especificidades. Que busca, digamos, reconstruirlas. Entonces, por eso en la sistematización hay un momento fuerte que llamamos reconstrucción narrativa, descriptiva de la práctica, pero también, diríamos, de interpretarla, es decir, de leer esa práctica más allá de sus propios referentes y ponerla en diálogo con lo teórico, con lo conceptual, para precisamente fortalecerlas, comunicar esos resultados a otras personas interesadas y generar, digamos, nuevos conocimientos. Esta diapositiva que sigue es como decir lo mismo en otros términos como repaso y afirmación de lo dicho. Entonces, entendemos la investigación participativa, la sistematización como una investigación participativa, es decir, forma parte de la familia de investigaciones que no se hace solo, digamos, por expertos investigadores, sino por gente cuya identidad no es necesariamente ser la investigadora. Soy el que coordino, soy el jefe de extensión, también, usted puede producir conocimiento, sí, soy de esta organización comunitaria, yo puedo producir conocimiento. Lo que le da identidad es esa referencia a las prácticas. Pero nosotros decimos qué tipos de prácticas. Yo considero que una práctica que se sistematiza es aquella, digamos, que representa alguna innovación, alguna transformación, una práctica que representa una significatividad para ese campo. Si todos estamos haciendo lo mismo en 10 lados desde hace 10 años, pues ahí bastará con una, de ahí sí bastará con la muestra de una y sabremos de todas. Pero si cada frente, cada proyecto está creando cosas, transformando cosas, pues cada una merece, digamos, ser reconocida en su riqueza. Viene ese otro elemento de la definición, pero que tiene que ver con una etapa muy fuerte que llamamos la reconstrucción narrativa descriptiva de la experiencia, y
la interpretación precisamente que se da, digamos, en dos claves. Una de los sentidos que están presentes en la experiencia, que tiene que ver con todos esos saberes, significados, aprendizajes, pero también la interpretación entendida como la, digamos, explicativa de qué factores incidieron en que la práctica tomara este rumbo u otro, cuáles construcciones, digamos, conceptuales se dieron, requiere otro nivel de interpretación. Y ya todo lo demás, o sea, en la sistematización siempre está la promesa de que una buena sistematización mejora, fortalece la práctica, que los resultados de una sistematización son comunicables a otros grupos, colectivos, proyectos, grupos de investigación que trabajan las mismas temáticas, o sea, no se queda en dar cuenta de una experiencia particular, sino de una práctica que tiene sus hermanas en otros lados. Y también hay que colocamos dos cosas más, que es uno, lo de que la sistematización como metodología participativa también contribuye a fortalecer las dinámicas de construcción de comunidades críticas, comunidades de pensamiento, comunidades de acción conjunta, o sea que eso es como algo nuevo que hemos estado pensando últimamente. Y finalmente, ¿cuáles yo coloco ahí como algunos desafíos actuales de la sistematización? Entonces, ¿qué balance hago yo? O sea, hoy la sistematización ya la podemos considerar como una modalidad investigativa más o menos consolidada. O sea, ustedes ya escriben en Google sistematización y van a encontrar miles de cosas, pero pueden entrar a páginas especializadas de SEAL, de Alboan, de varias redes donde hay bibliotecas con 200, 300 artículos sobre sistematización. Pero lo interesante es que es una modalidad de producción de conocimiento que está también, diríamos, en una relativa, una fluida relación con otras prácticas, digamos, de producción de conocimiento alternativas como la IAP, la recuperación de memoria. Aquí en Colombia el tema de la memoria es muy fuerte, y otras metodologías, digamos, alternativas, pero también, diríamos, con todas estas discusiones contemporáneas sobre epistemología del sur, de colonialidad, feminismos comunitarios, epistemologías feministas, es decir, está allí donde se mete, si va a sistematizar un trabajo con mujeres, y desde las mujeres, pues allí obviamente tiene que entrar y entra al diálogo con estas perspectivas también críticas emancipatorias. Dos, que últimamente, como les decía, digamos en lo que va de este siglo, muchos movimientos y organizaciones sociales comunitarias han acogido la sistematización, pero también, paradójicamente, el mundo universitario, que había sido inicialmente muy reacio, pero también porque la sistematización había nacido por fuera de ese campo, hoy en muchos campos, por ejemplo, en el campo del extensionismo, pero también en la formación de investigadores, en la investigación, la sistematización digamos, ha logrado ahí también ser reconocida, pero ello, digamos, esa consolidación no es para echarnos a dormir, decimos acá en Colombia, echarnos a las petacas, sino que antes plantea nuevos desafíos. Entonces, uno, es necesario, esto lo digo porque estamos en un contexto, digamos, universitario académico. Si estuviera con unos grupos populares, los desafíos serían otros o tendrían otros matices. Entonces, uno, pues de todos, la sistematización debe continuar profundizando en sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. Porque yo también veo que mucha gente acude a la sistematización creyendo que es una cosa liviana, fácil y que no me implica pensar. Entonces, por eso viva la sistematización. No, señores. Dos, ahondar en conceptos que se usan, diríamos, indistintamente, como práctica, experiencia, acción, procesos sociales. No es lo mismo. Toca mirar, o puede que algunos concluyan que es lo mismo, pero desde que lo fundamenten y lo argumenten. Tres, profundizar acerca de las diversas formas y alcances de articulación entre práctica social y producción de conocimiento. Porque hay un lugar común en estos discursos, diríamos, de la sistematización fundacionales, que es, desde la sistematización producimos teoría, pero no dice, ¿realmente siempre se produce teoría? No, entonces hay que mirar los alcances diversos que puede generar las sistematizaciones, que unas pueden ser lecturas comprensivas de una experiencia, es clave, una lectura reflexiva con un alcance mayor, no una conceptualización apropiada a un campo, un aporte teórico también, pero no, porque la gente entonces llama teoría a todo, una opinión sobre algo, no, ya generé teoría, no. Entonces, son como cosas claves. Igualmente, en lo metodológico. Hay cierto consenso en decir, bueno, la sistematización tiene unos momentos previos, unas condiciones previas, un momento de reconstrucción, un momento de interpretación, un momento de potenciación, de transformación.
En algunas fases, como la reconstrucción, se es más rico, o sea, se ha aportado mucho en el uso de técnicas, se producen, diríamos, reconstrucciones descriptivas de las experiencias muy bonitas. Pero, por ejemplo, yo veo cierta debilidad en lo interpretativo, en lo conceptual, cómo ir más allá sin que se vuelva, digamos, una cuestión erudita y en abstracto. Pero es atencionante de cómo enriquecer la fase llamada interpretativa, cómo es que entra allí los conocimientos expertos, cómo es que podemos aportar desde la sistematización también a un campo de conocimiento. Todo eso está, digamos, por seguirse trabajando. En la experiencia nuestra incluso tenemos, diríamos, dificultades en que en estas sistematizaciones hechas, diríamos, con colectivos sociales, la gente participa muy activamente en la parte reconstructiva, descriptiva, pero cuando viene la parte interpretativa les parece un poco hostil, como tal, ¿no? O sea, finalmente muchas veces esa parte terminan escribiéndola digamos, el que está más cercano al mundo académico. Entonces, ahí hay varios desafíos. Igualmente, el hecho de que, como pasa en este encuentro, la sistematización llega, conquista un terreno que es el del extensionismo crítico, el extensionismo universitario. Esos nuevos terrenos, esas nuevas prácticas, pues deben también, diríamos, contribuir a enriquecer la misma perspectiva de la sistematización. Es decir, no relacionarse con la sistematización instrumentalmente. O sea, hay algo que ya inventaron otros y nosotros la vamos a aplicar acá, sino el que se mete con la sistematización está obligado también, diríamos, a aportar en su propia construcción reflexiva y metodológica. Entonces es a eso que las y los invito, dado que están muy interesados o ya haciendo sistematización, pues para que se suman, digamos, al grupo general de personas que estamos, digamos, viviendo, soñando esta metodología. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tus palabras. Y ciertamente, si en este momento estás cerrando lo que es la jornada, es porque nos interesa como una línea de trabajo y sabemos que tenemos muchas cosas para trabajar en torno a esto. Así que este es uno de los puntapiés iniciales para poder avanzar en ese sentido y tomando tus palabras, precisamente mejorar y fortalecer la práctica, ¿no? La práctica extensionista que estamos teniendo acá en la universidad. Leo lo que son los comentarios de YouTube y acá solo quedan felicitaciones y un acompañamiento para tus palabras y la gratitud por la información que nos están dando. Así que inquietudes puntuales de afuera de YouTube no tenemos, pero en este espacio nos están acompañando también los secretarios de las otras facultades, así que les cedo la palabra a alguno de ellos si quiere hacer alguna consulta, pregunta en torno a lo que se ha hablado o alguna reflexión también de cómo seguimos el camino con estas sugerencias. Me sumo a la felicitación colectiva que aparece en YouTube. La verdad que es muy buena la charla, muy útil. Temo ahora decir algunas palabras, Alfonso. Iba a decir experiencia, práctica, no sé si usarlas. No, Las voy tranquila, a como obviar. salga, eso, como salga está bien. Puntualmente con respecto a tu charla me pareció para mí reveladora, porque nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, en nuestro tipo de ciencias un poquito más duras, hay cosas que todavía no llegamos a plantearnos, pero me parece muy, muy interesante. Y con respecto a toda la jornada, en general felicito a todo el equipo de la universidad, al CEPA, por supuesto, desde el punto de vista técnico, a todos los no docentes, Yamila, han hecho un trabajo espectacular. Y las charlas que hemos visto hoy durante todo el día, por supuesto un gran orgullo por nuestros docentes extensionistas, todos. Hoy tuvimos, digamos, la suerte de ver a dos, pero hay mucha más gente trabajando desde la Facultad de Ciencias Veterinarias. El proyecto de los ponzoñosos, como decimos nosotros, y como hablamos con Yamila, el libro fue un brochecito de oro. El trabajo de la doctora Gómez también, que lo compartió en un video. Aporto algunas palabras que me quedaron como sonando durante el día, que fueron sinergismo, de potenciación, yo le agrego. Creo que en extensión hacemos eso sin querer. Muchas veces no nos damos cuenta que el feedback es
y la alimentación es mutua, no es solo de la institución al medio, sino va y vuelve, y eso es lo que enriquece el proceso y nos va, digamos, enriqueciendo a la institución y a la región, ¿verdad? No es solo ese concepto de que la institución aporta al medio solamente, sino que en cada proceso extensionista que tenemos se ven favorecidos la región y la institución también. Bueno, iba a decir experiencia, Alfonso, pero ya la saco de mi léxico a la palabra. Dila. Si hace una experiencia para ti muy valiosa, sí. La voy a rever, la palabra esa la voy a empezar a rever. Y la doctora Gómez nos dejó también en un video la explicación, digamos, de la palabra vincular o vinculación. También me parece una reflexión muy importante, y lo hacemos constantemente aquellos que hacen extensión. Así que desde la Secretaría de Investigación, Posgrado de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, muy agradecidos con toda la jornada, la verdad, con la participación excelente que ha tenido, con el nivel de los disertantes desde la mañana tempranito, y con todo el trabajo de los que no se ven en cámara, que son nuestros queridos no docentes, y por supuesto la dirección de la Secretaría de Extensión. Nada más que agradecer. Muchas gracias, Alfonso, muy enriquecedora tu charla. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Carolina. Tengo entendido que Laura querías comentarnos algo también, así que te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, por tu exposición hoy, cerrando y culminando esta jornada de extensión, que me sumo a las palabras de Carolina. La verdad que desde la facultad estamos muy contentos y contentas toda la gestión y las y los estudiantes, los docentes que han participado. Pude picotear un poco entre las diferentes aulas, no podía estar en todas, pero bueno, desde la facultad se viene trabajando hace mucho y hacemos extensión en diferentes ámbitos, tenemos muchas acciones, proyectos en marcha y mucho vinculado a lo social. Esperemos que podamos seguir trabajando de esa forma y cambiar algunas palabras y hacernos propios la práctica como proceso y dejar de lado la experiencia, llamarlo experiencia, como decía Carolina. También a mí me hizo mucho ruido hoy a la mañana la disertación de Carlos Rodríguez Brandau, en la cual hablaba de la sindemia, ¿no es cierto?, de diferenciarlo de la pandemia, que hoy estamos hablando de COVID-19, porque, bueno, busqué algunas cosas y la pandemia habla solamente de una propagación de la enfermedad a nivel mundial. En cambio, lo que es la sindemia habla del origen social, y eso me hizo mucho ruido, porque hay que tener una visión más amplia, y si no resolvemos cosas desde lo social, por más que esté la vacuna o los remedios, no vamos a poder luchar, por ejemplo, con la pandemia que hoy tenemos, que es el COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2. Así que sus palabras también a la hora de la mañana fueron excelentes, y bueno, culminando a esta hora con Alfonso, con su práctica y con lo que es la educación popular. Así que la verdad que un gusto, y felicitaciones, Yamila, extensivo a vos y a todo tu equipo que trabajó, ¿sí? Específicamente, particularmente los no docentes, como también decía Carolina, que no son visibles, pero sabemos que están en la organización y llevando adelante todo esto. Así que felicitaciones. Por ahora no tengo más que agregar. Gracias. Gracias, Laura. Le paso la palabra ahora a Patricia, que nos iba a comentar algo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tal como lo dijeron tanto Carolina como Laura, un placer escuchar y ver todos los trabajos y las charlas que tuvimos la grata alegría de poder vivirlos a lo largo de toda la jornada. Como mensaje del equipo de gestión de la Facultad de Ingeniería, quiero remarcar la importancia de esta jornada de extensión de la ULPAN, que nos brinda un espacio de socialización de resultados y de reflexión sobre todos los procesos de extensión.
Nosotros desde la Facultad de Ingeniería, desde el año 2016, iniciamos con el reglamento de extensión que aprobó el Consejo Directivo en respuesta al plan estratégico institucional que teníamos en aquel momento. Y bueno, y desde aquel entonces la unidad académica financia propuestas de extensión y en cada convocatoria se suman nuevos proyectos, programas y acciones que, bueno, que vinculan a nuestros docentes y estudiantes con las necesidades territoriales de la comunidad. Para nosotros la relación que se ha logrado desde los docentes y estudiantes con las instituciones ha sido súper interesante. Y bueno, para terminar, solamente destacar el esfuerzo que ha significado llevar adelante esta jornada, adaptándola a esta nueva modalidad, como dijeron las chicas, el esfuerzo de los no docentes para que todo salga impecable. Así que bueno, valoramos todas las experiencias que se aportaron, las distintas conferencias de las disciplinas y las actividades que nos propusieron. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues no sé, Yamila, bueno, pues quiero de pronto dar una palabra de cierre y de, bueno, de un agradecimiento de nuevo pues por la invitación. Lo mío es como una puntica de un proceso más largo que ustedes han vivido durante el día y que seguramente uno imagina meses atrás venían preparando y que va a tener sus repercusiones meses adelante, que es lo bonito de los procesos. Y dos, saber que, claro, pues me pidieron hablar de sistematización, pero yo diría también un poco para cerrar algo que amplía y es en estos procesos, digamos, de extensionismo, que de pronto ve para facultades cuyo campo de conocimiento pues es acotado a procesos, digamos, más técnicos, más instrumentales, más ligados del campo veterinario, ¿no? Pues que nos toca de todos a todos diciendo, miren, últimas, todas nuestras profesiones son sociales, hasta la aparentemente más técnica, todas tienen que ver con otros, con otras, con personas, y cuando la universidad se atreve a establecer vínculos, dinámicas con las poblaciones, con las comunidades, diríamos, locales, ahí se ve con más claridad ese sentido social de cualquier carrera, de cualquier programa de formación. Y entonces lo que plantea es como unos desafíos, diríamos, amplios en torno al conocimiento que necesitamos, diríamos, reinventar y construir, incluso con mirada ingenieril clavísimo para todos, reinventar, producir. Y la sistematización sería una de las aportes, pero es posible que en la etapa inicial de llegada a un contexto se necesite aprender mucho de hacer diagnósticos ricos, complejos. En otros casos sea producirme, por ejemplo, un proyecto que se inicia y quiere ir produciendo conocimiento sobre la misma marcha. Es otra modalidad de investigación. Entonces, creo que ahí el desafío es, si bien es cierto, la sistematización hoy aparece, digamos, como una propuesta metodológica que ha sido acogida en Uruguay, en otras universidades de Argentina, como una metodología que ha servido mucho para recoger, ahí sí, la experiencia tejida en las prácticas de interacción y de extensión. Seguramente el campo mismo de la extensión universitaria requiere también la creación o recreación de otras metodologías que, junto con la sistematización, pues aportarán algo que es clave, y es que nosotros como universidades de todos tenemos siempre ese desafío permanente de producción de conocimiento y de pensamiento. Entonces creo que eso es como un desafío muy grande que nos hermana como universidades, pues yo también hablo aquí como profesor universitario, y entonces que les felicito y que continúen tanto en la acción de extensión como en esta invitación a seguir incorporando la investigación y la producción de conocimiento en torno y desde la extensión. Gracias.
Sí, muchas gracias, Alfonso, ahí por la reflexión final. Es muy válido lo que vos decís y es un camino que estamos iniciando de sistematizar las actividades que se desarrollan, y estamos pensando precisamente en trabajar de forma paralela, digamos, para este 2020. Es uno de los desafíos que tenemos. Y bueno, de alguna forma, hoy en una de las presentaciones que tuvimos durante la jornada fue de un proyecto de extensión que lograron sistematizar eso, que fue de elementos de animales ponzoñosos. Con estudiantes hicieron registros de fotos, características, lugares y muchas cuestiones. Así que es un ejemplo que se puede, pero que debemos profundizar en esa línea. En esto yo les quería contar lo que fue un poquito todo lo que hemos pasado en el día de hoy, que sí, como decían, ha sido un día bastante largo, pero hemos tenido la suerte de poder hacerlo en la virtualidad, y la suerte nos permite esto, estar conversando con Alfonso, o más tempranos con Carlos Brandao, que fue muy enriquecedor, y también tener en los distintos espacios de los conversatorios muchos trabajos de otras universidades, tal como fue de Paraguay, de Cuba, de Colombia. Entonces, bueno, tener en los conversatorios, en los momentos de la tarde, alrededor de 300 personas entre expositores y ponentes, es algo que nos llena de orgullo, y que los pudimos acompañar también desde la virtualidad, haciendo videos, proyectos para eso, que los pudimos acompañar con un aula virtual que ahora la dejamos disponible para que después sea de consulta, con los resúmenes, con los contactos de todos esas personas que estuvieron exponiendo. Tenemos más de 30 videos de todas las acciones que se están haciendo de los distintos espacios de esta universidad, y todo eso nos llena de orgullo, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. También hoy tuvimos espacios culturales, porque en la universidad tenemos también unos talleres permanentes y nos acompañaron con propuestas, así que en la virtualidad pudimos mostrarlo, y bueno, eso nos pone muy contentos para tratar de romper el abismo, esto de que hablabas en algún momento. Diego, me parece que querías comentar algo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Yamila. Realmente, bueno, adhiero a las palabras de las colegas y los colegas. Realmente felicitar la organización de estas jornadas de extensión de la ULPAM. Se ha hecho una organización impecable, la verdad que hay que reconocer, hay que felicitar, hay que realmente seguir por este camino. Todas las presentaciones, ya sea la de Carlos como la de Alfonso, realmente de un nivel realmente muy alto, pero también hay que destacar las presentaciones de nuestros extensionistas, de las distintas facultades, de las personas, digamos, que también han participado de otras universidades, de otros países, obviamente, también. Y rescatar lo que decías vos, Yamila, recién. Creo que esta jornada ha aprovechado, ha sabido capitalizar la situación en la que nos encontramos, y a partir de la virtualidad realmente poder contar con disertaciones de muy altísimo nivel. Y nosotros, si me permitís, desde la Facultad también de Agronomía, realmente estamos muy, muy contentos por estas jornadas, y a su vez hemos empezado este año, por primera vez hemos podido abrir convocatorias para presentaciones de proyectos y acciones de extensión, lo cual realmente nos pone muy contentos, muy orgullosos, porque hemos tenido varias presentaciones que en estos momentos están en evaluación, pero bueno, van a ser, digamos, están haciendo que varios docentes estén arrancando, digamos, en este camino, y la verdad es que uno trata, digamos, desde el lugar que hoy le toca estar, a la gestión también, aportar, digamos, a esta herramienta, digamos, que tiene la universidad, como es la extensión. Así que, bueno, realmente quiero
repetir mis felicitaciones para Yamila, que está a la cabeza, digamos, de esta organización, y a todo el grupo, a todo el equipo que desde un primer momento estuvieron trabajando, y hoy me imagino que habrá sido un día muy intenso. Así que bueno, vuelvo a felicitar y agradecer también a los y las expositoras por las presentaciones, que realmente han sido de muy buena calidad. Bueno, gracias Diego por la parte que nos toca, y le paso la palabra a María Marta. Sí, también para hacer un reconocimiento en este año que ha sido tan difícil, que está siendo tan difícil para todas, para todos, un reconocimiento al trabajo de quienes llevaron adelante esta actividad, y en especial a las extensionistas y extensionistas de la Facultad de Humanas, que es la facultad a la que pertenezco en particular, pero obviamente que de todas las facultades, porque aquí en Argentina, Alfonso, la verdad que el tema de la pandemia nos saturó, nos llevó muchísimo tiempo repensar el funcionamiento de las facultades, tratar de garantizar que todas las estudiantes y los estudiantes pudieran avanzar en sus carreras, y buscarle de alguna forma también la vuelta para continuar con las tareas de investigación y extensión, que son los pilares fundamentales de la universidad. Y en este sentido, aunque creo que usted ya nos dio un pequeño avance, le quería preguntar cuáles considera que serían los desafíos y las oportunidades que esta nueva situación mundial nos plantea a quienes hacemos docencia, investigación y extensión en las universidades. Un poco amplia la pregunta, le pido disculpas, pero me interesa conocer su punto de vista. Bueno, voy a tratar de responder. Bueno, gracias por tu pregunta. Claro, eso que ustedes vivieron y viven, también diríamos, en términos generales, yo creo que en todas las universidades, por lo menos latinoamericanas, la vivimos similar. Es decir, de todos modos, la mayoría de estas, de la tradición universitaria, pues ustedes saben, tiene incluso origen medieval, y en nuestros países, universidades, algunas de origen colonial y muchas por lo menos centenarias. No sé, las de ustedes, bueno, la mía, la que trajo, es relativamente comienzos del siglo XX, o sea, ya tiene casi un siglo. Todo para decir que de todos modos, claro, digamos, sus rutinas, pues venían más o menos inalteradas durante décadas, y este desafío yo creo que por eso a todos nos puso como en alerta. Pero también creo que una primera cosa que pasó en todas, yo por ejemplo eso, que yo soy profesor universitario hace ya casi 30 y pico de años, y en clases presenciales, bueno, de vez en cuando yo creo que todos ya habíamos tenido alguna experiencia, algún curso virtual, sea orientándolo, pero cuando de un momento a otro todo es así. Entonces, uno, lo primero es ver digamos, la capacidad y la creatividad que han tenido los equipos de docentes para resolver la situación. Digamos, echando mano a lo que ya se sabía y a las posibilidades, diríamos, mayores o menores de acceso tecnológico. Entonces, diríamos, allí creo que es una cosa clave a decir, porque en últimas creo que lo que se está haciendo en docencia, yo creo que por lo menos en la universidad mía, imagino que la de ustedes, no es propiamente una virtualización de la educación, sino más bien estamos haciendo de pronto como una eh, combinación, una mezcla, diríamos, de lo que sabíamos hacer con estos nuevos, diríamos, desafíos que nos plantean. Lo cual creo que eso es muy rico. ¿Por qué? Porque nos permite es como afirmar que las prácticas universitarias, digamos, las misiones universitarias de docencia, de investigación, de extensión, solamente son posibles con los sujetos, con unos sujetos con rol de docentes, unos sujetos con rol de estudiantes, unos sujetos, o sea, las máquinas no lo reemplazan. O sea, estas mediaciones tecnológicas son mediaciones, muy clave, y entre más, diríamos, en cada momento la educación ha echado mano a lo que tecnológicamente le es posible. Pero, por lo menos en Colombia, esperamos que en Argentina no, pues se ha venido todo un discurso, diríamos, ideológico, tecnologizante, diciendo, miren, es que el gran problema de la educación del país era la falta de tecnologías. Si trabajamos en eso,
la educación va a mejorar significativamente. Pero detrás de lo que está ese discurso es un poco, miren, eso que yo estoy destacando, que en últimas lo que garantiza que las cosas funcionen es ustedes, nosotros los maestros, los estudiantes, buscando creativamente soluciones. Bueno, ¿cómo esto que era una práctica presencial, cómo nos la hacemos de otra manera? ¿Cómo permitir el encuentro? Entonces, uno es como afirmar eso, que de todos modos, más allá del lugar común de decir, no, lo que va a salvar las universidades es incorporar las nuevas tecnologías, es afirmar de que las tres, digamos, funciones principales de las universidades, investigar, formarnos y relacionarnos con la comunidad, son procesos, ¿ves? Son, ahí sí son prácticas que requieren de sujetos, eso por una parte. Dos, creo que también seguramente pasó allá, y es que, claro, esta situación puso en evidencia, de todos modos, una cantidad de limitaciones, digamos, estructurales y de pronto de lo que llamarían hasta algunos como unas injusticias de acceso, por ejemplo, a varias cosas. Y en varias universidades, de todos modos, se buscó también muy creativamente formas solidarias, seguramente ustedes también, de cómo apoyar a los chicos, a las chicas que solamente en esta situación supimos que de pronto no tenían electricidad o que no tenían o no había una computadora en una familia o que no, e incluso seguramente allá, no sé, pero acá sí, o sea, darnos cuenta que todos, por ejemplo, muchas familias a las que pertenecían los estudiantes, pues sus ingresos eran, diríamos, tan al límite que la situación de pandemia los puso, digamos, por fuera del mercado laboral y hubo que generar. Entonces, diríamos, fue como reconocer también que la extensión había que hacerla hacia adentro, sí, más allá de las políticas de tomos internas de bienestar y todo. Finalmente, de tomos, podríamos decir varias cosas, es también, diríamos, algo que nos puso la pandemia en general, más, no solo, digamos, al mundo académico, es que de todos modos nos ha permitido, porque hay muchos de nosotros que estamos solos o solo con una persona, reconocer de todos modos como lo comunitarios que somos. Es decir, que creo que todos de mayor o menor grado hemos sentido la necesidad de los otros y es el hecho de que en eventos como estos, seguramente lo hubieran hecho presenciales, de pronto no hubieran estado las 300 personas. Es posible, 200, digamos, optimistamente. Es decir, que también la gente está aprovechando estos espacios, encuentros que se están dando, no solo en el mundo académico, sino en el caso mío, que es el mundo de la educación popular, y entonces es como expresando, miren, necesitamos vernos, necesitamos afirmarnos como colectivo. Entonces creo que también esa es otra enseñanza que debe quedar más allá del paso del COVID, y es como que somos, diremos, más allá de lo que somos cada uno como individuos, como profesionales, somos, digamos, seres comunitarios y que eso es algo que debe estar ahí permanente en nuestras acciones y en lo que hacemos en las universidades. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a los secretarios también que nos acompañaron en este espacio. Cerramos con esas reflexiones tan interesantes que nos hace y comparto plenamente porque lo ha demostrado la jornada de hoy con la internacionalización que tuvimos, también el acompañamiento muy grande de varias universidades del país con trabajos, con permanencia en el YouTube, en los chats, así que algo ha dejado la pandemia y vamos a tratar de adaptarnos y tomar las cosas, algunas cosas que nos ha dejado positivas. Así que les agradezco a todos en nombre de este equipo de gestión, en nombre del rector, que también nos saludaba a través de YouTube, ya no había podido estar en este momento, pero le dejo el agradecimiento y ojalá volvamos a encontrarnos. Así que con esto damos por cerrado lo que han sido las 8ª jornadas y seguramente vamos a continuar con la actividad virtual. Sería muy interesante seguir en vínculo con vos, Alfonso, y con el resto nos estamos viendo.